esto de ser la primer psicóloga infanto-juvenil de Ciprosa tiene que ver con haber transitado una primera experiencia de formación infanto-juvenil del sistema de salud. Y la última parte implicó transitar en el marco de la pandemia. Y la última parte, yo ya no estuve en el hospital. Eso a mí me permitió un poco ver la diferencia de las consultas que hay cuando se trata del sistema de salud público y la diferencia de las consultas que tienen que ver con el área privada y también cómo las consultas han ido cambiando a lo largo de este tiempo. Bien. Entonces, estoy acá justamente para transmitir la importancia de poder hacer una consulta a tiempo en la pandemia. ¿Qué es una consulta a tiempo, por ejemplo? ¿O a qué hacemos referencia cuando hablamos de a tiempo consultar al profesional en el contexto que estamos viviendo todos? Excelente. A veces es una pregunta muy precisa. Cualquier pregunta que tengan los papás, cualquier duda de cómo enfrentar una situación, de cómo comunicar una noticia, de cómo sostener la escolaridad en casa, de cómo acompañar a los hijos cuando uno está ansioso frente a muchos cambios, cualquier pregunta es válida para hacer una consulta a tiempo. Bien. Lo que está sucediendo ahora es que las consultas están llegando cuando ya hay una manifestación sintomática bastante instalada. Y este contexto de pandemia me parece que deja más al descubierto las consultas que tienen que ver con sintomatología o manifestaciones sintomáticas que toman el cuerpo. Y por ende eso empieza a requerir una atención que es presencial. Algo que también nos ha demostrado la pandemia es que es posible trabajar a través del online con los chicos, haciéndose interrogantes del lugar de cada uno ahí, pero un niño que no puede jugar en el consultorio tampoco puede sostener una videollamada. Imagínense eso instalado en relación a la escuela y la virtualidad. Ahora, Flor, en ese contexto, ¿no? Como papá, digo, ¿cómo nos podemos adelantar a esas manifestaciones sintomáticas? Y en este caso, cuando ya encontramos que hay algunos síntomas que nos preocupan, ¿cómo efectuamos ese primer contacto con los psicólogos? Bien, bueno, las opciones son como actualmente las más viables, yo las veo en la atención en el sector privado. Por ende, tiene que ver con buscar un psicólogo. Es muy importante también la pregunta que acabas de hacer, un psicólogo que es referenciado, que tenga referencias. Cuando se trata de niños y adolescentes hay que hacer una consulta para mí con un especialista, más allá del título, del nombre con el que me han presentado hoy, llevo una carrera dedicada, incluso previo a recibirme, que tiene que ver con la práctica infanto-juvenil. Entonces, buscar un profesional que esté habilitado a trabajar, que conozca los circuitos, que sepa cómo relacionarse con ciertas legalidades, que sepa cómo hacer ciertas derivaciones, es muy importante. Entonces, por un lado, volviendo a tu pregunta, empezar como a reconocer quiénes son los profesionales y cuáles son las preguntas que nos van surgiendo en el medio de la pandemia como papás. Y hablando de reconocer, ¿qué puede reconocer el papá como algo que puede llegar a alertar? Ya sea en un niño pequeño o un adolescente, de decir, bueno, acá está pasando algo, ¿qué es lo más frecuente que te ha tocado observar respecto a esto? En cuanto a la pandemia, las consultas que tienen que ver son muy variadas porque son acordes a cómo transita cada niño su singularidad. Y eso tiene una base previa que está dada por lo familiar, o sea, más o menos que la sintomatología responde a una dinámica de cómo los grandes están atravesando esta circunstancia y cómo se inserta el niño ahí. Por ende hay muchas consultas, pero tocan mucho el cuerpo. Por ejemplo, dificultades para el tránsito estomacal, enuresis nocturna o diurna, circunstancias de miedo, dificultades para hacer las tareas. O sea, la sintomatología o las manifestaciones sintomáticas pueden ser múltiples. Lo que está afectando mucho ahora es la cuestión del cuerpo y eso significa, como les decía hace un rato, trabajar en la presencialidad. Y nos ha llevado a dos momentos diferentes en la pandemia. En la pandemia, al principio, hemos tratado de preservar la salud física, de no movernos de casa, de no exponernos a eso, pero en este momento empiezan a pesar algunas cuestiones que tienen que ver más bien con indicadores emocionales.
y por ende nos llevan a hacernos la pregunta de si conviene trabajar o no de manera online con un paciente. Por ende, alguien que busca un determinado psicólogo tiene que hacer todas esas preguntas. Si trabaja en el área de especialidad, la que fuera, yo no voy a un cardiólogo a que me haga estudios de la vista. Claro. Entonces, hacer las preguntas si se dedica al área, si trabaja con su obra social, si, cuáles son sus honorarios, si se puede hacer algunas cuestiones online o no. Las modalidades son dependientes de cada una de las consultas. Eso también es importante tener en cuenta. Y actualmente, respecto a esto, hemos cambiado la modalidad de atención en el sentido de que ahora también privilegiamos una cuestión de la salud mental, lo que tiene que ver con manifestaciones corporales sobre todo, que se sostienen mucho en el trabajo presencial. Ahora, es muy importante lo que están mencionando y lo resalto mucho porque muchas veces hablamos de la pandemia, de la protección física, pero descuidamos la parte de la salud mental, ¿no? ¿Vos has notado un poco el tema del incremento de las consultas por condiciones de estrés, gente que se ha sentido mal en el contexto de pandemia? ¿Se nota esto en la consulta clínica o no? En mi caso, o sea, no lo veo tanto como expresado así porque trabajo más bien con niños que con grandes, pero lo que sí puedo observar es que los adultos están tomados por las circunstancias, a veces nerviosos, a veces con la cabeza en muchas cosas, ansiosos, preocupados por el entorno, y entonces los adultos mal que mal se acomodan, conversan con otros, los niños expresan con sus conductas. El llanto, la hiperactividad, la ansiedad, estar como tipo zombie con el televisor, porque en verdad es como lo que los está sosteniendo, es como la salida de la casa, el televisor o el celular. Exacto. Claro, porque algunos papás dicen está todo el tiempo encerrado y si no está con el celular, está con el televisor, está con la computadora, es como que no ven más allá de lo que es la tecnología que pueden llegar a tener a mano, y a veces pasa, por ejemplo, que a mí me pasa y dicen, me aburro. O sea, si no hay eso, se aburren. Exacto, no saben qué hacer. Claro. Pero la consulta, la pregunta que hacías es como muy importante porque lo que advierto es que hay un desborde. O sea, la consulta se trata de un desborde. No sé cómo hacer con esto, no sé, no. Entonces, cuando ustedes preguntan, por ejemplo, sobre tips o sobre qué cuestiones estar alertas, yo diría que cuando un papá empieza a identificar un papá, una mamá, un abuelo, quienes están en el momento atravesando con niños, cuando empiezan a identificar que el malestar está yendo por uno, por ejemplo, que las tareas generan agobio, que uno está cansado, es momento de hacerse preguntas de qué cosas son convenientes. Si el niño sigue estudiando con la mamá o se busque como otra actividad donde se pueda poner en juego eso. Cuando empieza la pregunta por uno es un momento importante para consultar, pero también cuando uno empieza a observar como ciertas conductas que se subrayan, por decirlo de alguna manera, no me sale la palabra, pero como que de repente un niño que siempre fue ansioso y ahora está más ansioso, se agudiza. Cuando uno empieza a notar eso también, como una conducta se intensifica, de repente algunas veces tenía miedo a la hora de dormir y ahora todas las noches no quiere dormir solo ese niño. Claro. O cuando algunas veces no quería ir a la escuela y ahora resulta que 4 días que van al mes no quiere ir ningún día. Cuando eso como se potencia, hay algo instalado. Licenciada, hablamos de una generación, hablando a futuro, que emocionalmente se va a ver afectado por toda esta situación de niños que no tienen un contacto social habitual, que no pueden por ahí jugar con amigos, encerrados en casa. ¿Hablamos de algo a futuro que puede haber emocionalmente en esos niños? Yo creo que a priori no lo podemos saber, pero que hay en la humanidad hay ciertos momentos históricos donde los niños han tenido que permanecer mucho tiempo en aislamiento y eso no significa que el futuro de un niño vaya a estar atravesado por el malestar o por la marca subjetiva sí o sí de malestar de este momento. Hay personas que transforman el malestar en otros derroteros posibles.
Y por eso apostamos a una consulta a tiempo. Bien. Para que ese acompañamiento pueda ser en equipo, con los papás, con los adultos referentes, con los niños. Por eso hay un día que yo he habilitado consultas online en mi agenda para trabajar con padres con consultas a tiempo. O sea, apenas se instala una duda como no sé cómo enseñarle a mi hijo a ir al baño, no sé cómo hablarle acerca de esto. Veo que juega con su hermana corporalmente mucho, fuerte, excesivamente, no sé, Claro. como cualquier cosa que nos llame la llame atención. Ahora, la Flor, en estos conceptos, ¿no? Digo, las consultas tenés, por un lado, la charla con los padres y hay otro momento en el que charlas con los niños por separado. ¿Cómo se maneja esa situación, no? Es una pregunta bien interesante esa también. Justo hace poquito me la hicieron. Importante para hacer al psicólogo. A mí me parece que es importante normalizar hablar de quién es el psicólogo, así como nosotros hacemos con otras especialidades, ¿no? Entonces está muy bueno. Eso también depende de la consulta. A veces, cuando se trata de algo, por ejemplo, algo traumático que sucedió ahora, un abuelo fallecido, una circunstancia médica complicada. Entonces, consultan porque de repente un niño empieza a hacer una manifestación sintomática de eso. Por ejemplo, no puede dormir sin la luz apagada, empiezan a advertir que cada vez es más. Entonces, de repente, uno ve que esos papás están también angustiados con esa situación y tiene que trabajar un poquito más con esos papás antes de empezar a trabajar con el niño. Y hay veces que la consulta es de urgencia y por eso uno debe intervenir paralelamente con los papás y con el niño. Con el niño, claro. Y hay momentos en los que eso puede resolverse, sobre todo trabajando con los papás, pero en general trabajamos esencialmente con los niños, es la mayor frecuencia. Y luego clínicamente, en función de cuándo vamos necesitando hablar con los papás, para ir pensando cosas juntos, los vamos llamando a entrevistas. Excelente. ¿Y cómo trabajamos? A través del juego. Por eso es como el contacto a través del online es posible, porque el juego, el juguete nos permite a nosotros como poder ir evaluando múltiples circunstancias e ir acompañando a un niño en una situación traumática, por ejemplo, ¿no? Entonces, el juego nos va mostrando cómo maneja la frustración, si tolera su turno de espera, si no, si puede respetar reglas, si no, bueno, detalles de cómo se va relacionando el niño con el entorno. Excelente. Y nos permite como advertir por dónde ir interviniendo. Por ende, jugar a través de la computadora es absolutamente posible. Bien. Un niño que no se puede sentar, por ejemplo, del otro lado de la compu o de la pantalla, nos está diciendo que necesita otra intervención ahora y que quizás luego, por ejemplo ahora en estos días de confinamiento, volver a un dispositivo online sea posible por esta semana y el niño pueda sostener eso.